Bien, pues buenas tardes. Aquí ya son las 6 pasadas, no, 20 para las 7, o como dicen acá, 6 menos 20, 7 menos 20, es un lío con estos horarios. Pues empezamos otra sesión, la primera del mes de febrero. Este mes tenemos 4 sesiones y confío que terminemos ya la estancia número 12 de antropogénesis. Recuerden que cuando esto ocurra, yo le calculo probablemente para la tercera sesión de este mes, voy a hacerle llegar a través de Nuria diferentes materiales de introducción al estudio del primer tomo de la doctrina secreta. Como ya los dije, uno será las recomendaciones de la señora Joy Mills, que es un pequeño librito, pero que hay una edición electrónica. Y la otra son la historia de la condesa Constanza Weissmeister, que dejó testigo de cómo fue escrita la doctrina y la importancia que ha tenido. Ella fue testigo en primera línea, porque acompañó a la señora Blavatsky en su retiro cuando estaba en Francia primero, el inicio de la escritura, y después estuvo con ella también en Londres. Y también las recomendaciones del coronel Bowen, que escribió el coronel Bowen cuando estaba en Londres recibiendo enseñanzas de la señora Blavatsky, y él tomó unas líneas que la señora Blavatsky después aprobó. Todo esto para hacer el marco del conjunto del estudio que vamos a tener en el primer tomo, o sea, Cosmogénesis. Como dijo Nuria, para el estudio de cosmogénesis nos vamos también a apoyar en los comentarios de 1889 que la señora Blavatsky le dio a sus estudiantes en Londres, porque le preguntaron mucho sobre la doctrina secreta en el primer tomo, sobre todo creo que las 4 o 5 estancias con que empieza la obra. Entonces, incluyendo las preposiciones fundamentales, ¿no? Entonces eso lo veremos con más detalle, más a fondo. Yo les pasaré comentarios, aunque no tengan el libro, se los vamos a enviar para que lo puedan estudiar, ¿sí? Y muy probable que les mandaré capítulos completos para que ustedes, yo aquí escanearé el material y se los mandaremos para que ustedes lo tengan y lo pueden ir estudiando. Bien, ahora tenemos, para los que siguen las páginas de la doctrina electrónica, de la 448 a la 460, tenemos el día de hoy. Y vamos a empezar. Vamos a empezar con nuestra dedicación. Les voy a pedir a todos que la repitamos. Oh tú, sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes, así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevarlos, nuestros corazones y nuestras mentes, a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. Y ahora también la devota dedicación de la señora Radha Burnier, que repetimos también después de la dedicación. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirla. Volvamos a aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración, a todos los que, olvidando el yo personal, están resueltos a aprender y compartir sin reservas. Así sea. Bien, esto es la recomendación que ya conocemos.
absténganse en lo particular de mandar saludos. Los pueden hacer al final si lo quieren, porque si empiezan a salir los saludos, las personas se distraen. Los demás que están ahí empiezan a querer ver que están saludando, etcétera, etcétera. Por favor. En esta semana tenemos la cualidad que he agregado, que es perseverancia. Eso creo que muchos de ustedes la están practicando, porque los veo casi a todos en todas las sesiones de los lunes, por lo menos. Nos encontramos todos los lunes y en otras también, porque en realidad, por ejemplo, ayer en la conferencia de las cartas, pues había 168 personas, una buena cantidad para un estudio que no es tan simple, pero que nos dio gusto porque están interesados en el legado básico de la enseñanza. Entonces, perseverancia en todos los órdenes, no solamente en nuestros estudios o nuestras prácticas de meditación, sino en nuestra conducta, cuidando los pensamientos, lo que decimos, lo que hacemos, observándonos, ¿sí? Teniendo mucha atención a ellos, sobre todo los pensamientos, que es centrado el tema de cuidarlos mucho. Bueno, aquí le hacemos propaganda otra vez al curso que está dando Gaspar desde Crotona, estudios desde el Instituto Crotona, el que está en Los Ángeles, California. Todos los domingos a la 1:30 p.m., hora de Los Ángeles. Y ahí vienen varios horarios. Sí, pero el de España es el más rudo. Pero bueno, ahí estamos todos a las 10:30 pasadas aquí en España. Y los demás, bueno, están más accesibles los horarios. Los códigos que ven ustedes ahí están cubriendo el mes de febrero también. Falta una fecha en el mes de febrero, que falta un domingo, que también está incluido, pero bueno, eso ya lo avisaremos cuando sea el 21 de febrero. Aquí me mandó la información Clarisa para difundir los cursos que se están dando. Inicio del curso de la India en el Mahabharata y el Bhagavad Gita. Van en la lección 2, lo está dando Navarro Medina, y ahí están los códigos. Y también este jueves 4 tenemos el curso, la consecución del curso que da Clarisa sobre el simbolismo iniciático de la vida de Jesús el Cristo. El tema es simbología de la visita de Nicodemo a Jesús. Los códigos también para que ustedes los puedan tomar. No tengo las imágenes actualizadas, por eso no las pongo. Después, 2 cursos que van a dar en la rama Seres. Más bien, pues sí, Filosofía y Meditación, que lo va a dirigir Uzi García el día sábado 13 de febrero, para los que se interesen. Ahí están también, es abierto, sin ningún problema, están los códigos, pueden tomarlos. Ellos siempre tienen como contraseña Seres. Y la otra es vamos a decir, conferencia o charla que va a dar esta chica Raquel Jiménez, que nos ayuda tanto con los vídeos, muy actualizada en sistemas. Ella va a tocar el tema Si escuchamos al corazón. También para que los que estén interesados, ahí están los códigos y que quieran ustedes tomarlos. Estas son 3 charlas que nos llegaron de la rama Arjuna, bueno, que lo ha difundido. Y como están abiertas, ¿qué quiere decir? Que solamente tienen que poner su nombre cuando ustedes pongan la clave del ID. Ven que ponen la clave y abajo viene el nombre. Hay que poner su nombre, ¿sí? Es lo único que ellos piden. Uno es el de Nilda Venegas sobre las 4 virtudes del corazón en tiempos de pandemia. El otro es del señor José Tarragó, el hermano José Tarragó, que aquí no lo veo completo porque las fotos tapan esto, es el autoindagación del yo, ¿sí? Para los que quieran asistir a esta conferencia. Y la otra es la vacuidad. Esta lo da María de Dolores Delgado, creo que es la secretaria de la rama, por si están interesados. También están los códigos, ya ven, dicen que nomás piden identificar con nombre y apellidos, ¿sí? Eso no es complicado, es muy sencillo. Cuando ustedes pongan el ID, ahí pueden poner su nombre.
No dejen que se quede porque el problema está en que se queda el nombre del teléfono, ¿sí? El Samsung, pues eso no sabemos quién es Samsung. Ellos quieren que se ponga el nombre, ¿vale? Creo que esto era toda la propaganda, creo que sí, me parece que es toda. Sí, vamos a empezar entonces. Este capítulo que vamos a iniciar, especulaciones occidentales fundadas en tradiciones griegas y puránicas. En términos generales, se está volviendo a utilizar la señora Blavatsky todo el material, vamos a decirlo así, si pueden cerrar sus... Elsie, por favor, cierra tu cámara, si eres tan amable. Para empezar a hacer una especie de repaso general, algo que no he comentado, pero lo vamos a ver al final. Nuria y yo también aproveché para enviarle a algunos hermanos de América Latina. En esta ocasión, la guía de estudio lleva al final 5 preguntas que trata sobre el material. No eran hacerlas anticipadamente, hay que hacerlas después de esta sesión. Y como ustedes tienen la guía, ahí pueden encontrar, si les olvidó algo de lo que comentemos ahorita, ahí pueden orientarse para responder. Y la siguiente semana vamos a, pues, no es un examen, es para saber más o menos cómo lo han visto, cómo lo han comprendido, porque hay esencialmente ciertos conceptos que me gustaría que le quedara claro. Dice, si los antiguos hindúes dividían geográficamente la faz del globo en 7 zonas, climas, daitas, y alegóricamente en 7 infiernos y 7 cielos, la medida del 7 no se aplicaba en ambos casos a las mismas localidades. Ahora bien, el polo norte del país de Meru es lo que es la 7ª división, la parte superior. Recuerden que hablamos en la sesión anterior que el polo norte era el camino hacia el mundo de los dioses, y el polo sur había una profundidad ahí que eran los lugares infernales, en teoría, ¿no? Son las 2 polaridades. Por corresponder al 7º principio o 4º metafísicamente del cálculo oculto, representa él la región de Atma, del alma y de las espiritualidades puras. Es interesante que la tradición oculta divide al globo, como nosotros tenemos también nuestra séptuple constitución, y la Tierra lo tiene en sus globos, formando la cadena y en 7 aspectos, ¿no? Y la parte norte representa a Atma, el polo norte. Ahora bien, el Meru se nos dice que es el Svarloka, la mansión de Brahma y de Vishnu, y el Olimpo de las regiones exotéricas indias. Y se describe geográficamente como pasando por medio del globo terrestre y rebasando por cada lado. En su parte superior están los dioses, y en la inferior, o polo sur, la mansión de los demonios o infiernos. Obvio, no en el plano físico, creo que lo podemos entender. Estamos hablando de los planos etéricos que envuelven a la Tierra. Creemos en los 7 continentes, 4 de los cuales ya han vivido ya su tiempo. Recuerden que ha habido 4 razas anteriores a la 5ª en la que estamos, ¿sí? Y cada raza ha tenido su continente. La primera raza, en la parte superior de los casquetes polares. Después vino la segunda raza, la Hiperbórea, la tercera raza, la Lemur, y la 4ª raza, la Atlante. Ahora estamos en la 5ª, en el 5º continente, el 5º que existe aún, y dos por venir todavía. Creemos que cada uno de estos no es estrictamente un continente con arreglo al sentido moderno de la palabra, sino que cada nombre, desde Jambú hasta Pushkara, se refiere a los nombres geográficos dados. 1. A las tierras secas que cubren toda la superficie de la Tierra durante el periodo de una raza raíz en general. O sea, un continente es la tierra seca que cubre la superficie de la Tierra durante el periodo que dura esa raza. Por el ejemplo más cercano que tenemos es la Atlante. Mientras la raza Atlante subsistió,
lo que quedó de la raza Atlante, del continente Atlante, fue la Isla Blanca, que estaba en el centro del Atlántico y que se hundió. Entonces, mientras dura la raza, el continente está ahí y la superficie en la tierra seca, vamos a decirlo así. Segundo, a lo que queda de estas después de un pralaya de raza geológico, como por ejemplo Jambú. Jambú es, así también le llamaron al continente Lemur. ¿Y qué queda? Pues queda parte de Asia, ¿no? Porque Jambú cubría una gran parte, llegaba hasta Madagascar y después tocaba Australia, etcétera. Todo eso se hundió, por eso quedaron muchas islas en el Pacífico. Y tres, aquellas localidades que entrarán después del futuro cataclismos en la formación de nuevos. O sea, es obvio que cuando termine la quinta raza en la que estamos nosotros, va a haber también un cataclismo. Se hundirá o semi-hundirá los continentes que ahora actualmente están secos y surgirán nuevos, o parte de los que están quedarán y completarán los nuevos continentes como se produjo con el caso de los Atlantes. Recuerden que parte del continente Atlante eran las obras del continente Lemur, en la parte superior por Groenlandia. Continentes universales, penínsulas o diptas, siendo cada continente en cierto sentido una región mayor o menor de tierra seca rodeada de agua. Así pues, cualquiera que sea la mezcolanza que esta nomenclatura pueda representar para el profano, no hay ninguna de hecho para el que posee la clave. Por supuesto, nosotros conocemos muy poco de las claves para entender perfectamente cómo fue todo el movimiento. Tenemos ciertas ideas que Blavatsky ha estado dando en Antropogénesis, pero no tenemos las claves exactas para determinar cómo sí o cómo no han dejado de existir estos continentes. Seguro es que Europa fue precedida no solo por la última isla de la Atlántida, de que habla Platón, sino también por un gran continente que primero se dividió y últimamente se subdividió en 7 penínsulas e islas llamadas de Ipas. Cubría él todas las regiones atlánticas del norte y del sur, así como parte del Pacífico del norte y sur, y tenía islas hasta en el Océano Índico, restos de la Lemuria, como ya lo acabo de mencionar. Este acerto está corroborado por los Puranas indios, por escritores griegos y por las tradiciones persas, asiáticas y mahometanas. Ahora, es interesante, creo que lo vamos a ver más adelante, que es más viejo América, el continente americano es más viejo que el continente que Europa, que se supone que es el viejo continente. Pues no, es al revés, de acuerdo a la enseñanza que vamos a ver aquí con Blavatsky. La famosa Atlántida ya no existe, pero casi ni se puede dudar de que existiera, dice Proclo. Proclo fue un neoplatónico, creo que fue del primer siglo o del segundo siglo de la era cristiana, habitaba en Alejandría y fue un gran, no solamente guardó mucho de la información oculta, sino fue un gran instructor en su momento. Dice Proclo, pues Marcelo, que escribió una historia sobre los asuntos etíopes, dice que tal gran isla existió una vez, y esto lo prueban los que escribieron historias acerca del mar externo. Pues ellos cuentan que en este tiempo había 7 islas en el mar Atlántico. O sea, la Isla Blanca que aquí aparece en el diagrama era una de las 7 que estaban una tras otra poblando llenando todo el Atlántico. Se decía que hasta en cierta forma se podía cruzar de lo que había empezado a hacer Europa por tierra a las islas, ¿sí? 3 de inmensa magnitud consagradas a Plutón, Júpiter y Neptuno. Esto quizá pueda ser redundante porque hemos estado hablando de los atlantes ya en otras de las estancias, pero es el estilo y la manera en que ella lo ha manejado en esta última parte. Y además los habitantes de la última isla, Poseidonis, que así se llamaba la Isla Blanca, conservaban la memoria de las prodigiosas dimensiones de la isla Atlántida, según lo habían referido sus antepasados, y que ella gobernó durante mucho tiempo todas las islas del mar Atlántico, o sea, las 7 islas. Desde esta isla puede pasarse a otras grandes islas más allá, las cuales no están lejos de la tierra firme, cerca de la cual está el verdadero mar. Eso dice Proclo también en su escrito, que es un escrito largo.
Bien, hasta acá hizo otra vez esa repetición y vamos a entrar al tema de la maldición desde un punto de vista filosófico. Si ustedes antes de que entremos quieren algún comentario, pues puedo abrir. Probablemente lo podemos hacer de manera rápida. Para si alguien quiere hacer un comentario, abriré el micrófono y acuérdense, seamos breves, chicos. No agarremos el micrófono para dar una conferencia, simplemente preguntemos o demos una pequeña aportación. Ya están abiertos los micrófonos por si quieren preguntar. Y si no preguntan, mejor. Mejor, seguimos. Vale, seguimos. Voy a volver a cerrar. No sé si te corte yo, Clarisa. ¿Todo está bien? Bueno. Vale. La famosa maldición. Nuevamente salimos con la maldición. Las anteriores enseñanzas de la doctrina secreta, completadas por las tradiciones universales, han debido demostrar ya que los brahmanas y los puranas, acuérdense, dos de las grandes obras producidas en la India, el Vendidat, esto es persa, y otras escrituras mazdeístas, las egipcias, las griegas y las romanas, y finalmente hasta los anales sagrados judíos, todos tienen el mismo origen. Ella vuelve a insistir, todas las fuentes de conocimiento que hemos recibido parten de un solo origen, el origen de la enseñanza que se dio en las anteriores razas, raíz, a la humanidad, por los grandes instructores, por las jerarquías, y se fue conservando en cada pueblo con ciertas, vamos a decir, cambios adecuados según, vamos a decir, los instructores que las enseñaron. Aquí viene otra vez el tema de la enseñanza y el peligro que corre cuando se altera. Porque es muy frecuente que tengamos problemas en la enseñanza cuando los instructores o el que la enseña tiene un nivel, vamos a decir, regular para poder comprenderla, ¿no? Él va a agregar cosas o puede que quite cosas porque no las va a entender. Dice, ninguna de ellas es un cuento sin sentido y sin fundamento. Se refiere a todas las enseñanzas, inventado para atrapar al profano incauto. Todas son alegorías que encierran bajo un velo más o menos fantástico, las grandes verdades reunidas en el mismo campo de tradición prehistórica. O sea, leer la literatura de los Puranas o de las egipcias o las griegas con cuidado, los mitos donde hay grandes enseñanzas. Por ejemplo, hoy vamos a volver a caer en el mito de Prometeo porque ella lo vuelve a utilizar para el tema de la maldición. Pero antes de presentar al lector la historia de la evolución psíquica y espiritual de los padres directos antidiluvianos de nuestra quinta humanidad, la raza aria, y antes de demostrar su influencia sobre todas las ramas laterales desarrolladas del mismo tronco, tenemos que dilucidar algunos hechos más. Entonces ella dice, antes de entrar en la parte final de la estancia 12, vamos a tocar el tema de la maldición. Se ha mostrado que con el testimonio de todo el mundo literario antiguo y las especulaciones intuitivas de más de un filósofo y hombre científico de las últimas edades, que la enseñanza de nuestra doctrina esotérica se haya corroboradas, o sea, se hayan apoyadas, en casi todos los casos, tanto por pruebas deducidas como por las directas, y que ni los gigantes legendarios ni los perdidos continentes, así como tampoco la evolución de las razas precedentes, son un cuento sin ningún fundamento. O sea, aquí está soportando la enseñanza oculta, que hay pruebas que vamos a decir, que son deducidas como por otras directas que han estado en la literatura de los pueblos que acaba de mencionar. Mientras tanto, fáltanos por concluir una tarea, la refutación de la más perniciosa de todos los dogmas teológicos, la maldición, bajo el cual se dice ha sufrido la humanidad desde la supuesta desobediencia de Adán y Eva en el jardín del Edén. El tema vuelve a surgir, probablemente porque ella quiere aclararlo mucho más de lo que ya se estuvo aclarando en la estancia, creo que 5 y 6, que le dedicamos un buen rato.
Pues vamos a volver a abordarla. Los poderes creadores del hombre fueron un don de la sabiduría divina, no consecuencia del pecado, ¿vale? Los poderes creadores del hombre fueron un don de la sabiduría divina, no consecuencia del pecado. Esto se ve claramente en la conducta paradójica de Jehová, que maldice primero a Adán y a Eva, o la humanidad, por el supuesto crimen cometido, que lo saca del paraíso por haber pecado, comer del árbol, y luego bendice a su pueblo escogido, diciendo, creced y multiplicaos y llenad la tierra. Ustedes dirán, ¿por qué los sacó? Recuerden que hay una simbología muy interesante en el famoso árbol. Para recordarlo, porque ya lo hemos visto, para los que no estuvieron. ¿Se acuerdan que les habían prohibido a Adán y Eva que andaban por ahí desnuditos, ¿no?, en el jardín? Había dos árboles, el del bien y del mal y el de la vida eterna. Y les dicen Jehová, o los Elohims, porque más bien se mencionan los Elohims, que pueden hacer lo que ellos consideren, pero que no tomen frutos del árbol, ni del bien, ni del mal, ni de la vida. Estaba prohibido. ¿Vale? Pues ahí andaban los dos. Y de repente, pues apareció la serpiente, ya conocemos el mito, tentó a Eva, o sea, tentar a Eva cuando no tiene conciencia, porque estaban desnudos, significa que no había autoconciencia. No habían llegado todavía a la etapa de mediados de la tercera raza Lemur para recibir la mente de los Anishvata, de los Manasaputras, ¿sí? Entonces, un ser que como un niño de 1 año o 2 está por ahí con esa conciencia moviéndose, porque se ve desnudo y no tiene ningún inconveniente, tentado, para ser tentado tiene que haber un deseo, abrir un deseo, invitar a los individuos a que hagan algo reflexionando. Entonces, ella va y come del árbol, ¿no? Simbólicamente, la manzana está muy ligada a la relación sexual. Aquí hay algo interesante. La serpiente es una jerarquía. Ya habíamos dicho que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, 5 del Génesis está todo revuelto y alterado. ¿Para qué? Para que no se entiendan las claves que hay ahí. Si ustedes se van al 6º capítulo del Génesis, van a encontrar que dice, los hijos de los dioses, viendo a las mujeres de la tierra atractivas, fueron a la tierra, tomaron a las mujeres y tuvieron con ellos hijos, que fueron gigantes y grandes instructores y héroes en la humanidad. Eso no se dice nomás los judíos, lo dicen casi la mayor gran parte de los pueblos antiguos, que hubo gigantes. Esa jerarquía que está ahí son los hijos, esa serpiente era la jerarquía, porque antiguamente los seres serpientes son los seres sabios superiores. Y no es un árbol en tal, fueron tomando a las mujeres, tuvieron relaciones con ellas y los que nacieron pues ya nacían con la mente, que fue una de las varias formas en que los Anishvata y los Manasaputras nos dieron la mente. Entonces, de repente los Elohims se molestaron porque había comido del árbol y los expulsaron del paraíso. ¿Quiénes eran los Elohims? De eso vamos a hablar ahorita a continuación. Por eso dice Blavatsky, por un lado los maldice y los saca del paraíso, y por otro lado le dice a su pueblo, creced y multiplicaos. ¿No? Dice, es una contradicción, dice ella. La maldición no fue atraída sobre la humanidad por la cuarta raza, pues la tercera, relativamente sin pecado, los antidiluvianos aún más gigantescos, habían perecido del mismo modo. Por tanto, el diluvio no fue un castigo, sino un simple resultado de una ley periódica y geológica, hablando de los lemures. Tampoco cayó sobre ellos la maldición del karma por buscar la unión natural, o sea, la unión sexual, como hacen todos los animales sin mente en las épocas debidas, sino por abusar del poder creador. Aquí está la clave, por degradar el don divino y malgastar la esencia de la vida sin más objeto que la satisfacción personal bestial. El tema no es haber tenido relaciones los hombres entre ellos y haber generado
pues, la progenie que después fue formando pues, a los pueblos, sino haber caído en el abuso y en la constante actividad sexual que no respetaba, como en el caso de los animales, ciertos periodos. Cuando se comprende, se ve que el tercer capítulo del Génesis se refiere a Adán y a Eva de la tercera raza, que terminaba, y de la cuarta que empezaba, ¿sí? Ya estaban finalizando y empezaba la cuarta. En el principio, la concepción era tan fácil para la mujer como para toda la creación animal. Nunca estuvo en el plan de la naturaleza que la mujer diese a la luz a sus hijos en el dolor. Antes la mujer paría sin dolor. Esto es muy interesante. Y eso era natural tanto en los animales como en los seres humanos. Desde aquella época, sin embargo, y durante la evolución de la cuarta raza, declaróse la enemistad entre su simiente y la simiente de la serpiente. La simiente o producto del karma y de la sabiduría divina. Ya estamos hablando de la simiente y la simiente de la serpiente o sea, de la jerarquía que nos dio la mente. Pues la semilla de la mujer, la lujuria, es obvio, si ella tenía deseos, si él tenía deseos, pues aquí era el tema que empezaba a, vamos a decir, a descontrolarse. Aplastó la cabeza de la semilla del fruto de la sabiduría, empezamos a perder lo divino y del conocimiento, convirtiendo todo el misterio de la procreación en una satisfacción animal. De aquí que la ley del karma magullase el talón de la raza atlante. O sea, a partir de ese momento, la raza atlante, que empezó a caer después de la tercera subraza en esto y en otras cosas, como la magia, etcétera, empezó la mujer a parir con dolor. O sea, empezó a haber un cambio, cambiando de un modo gradual, fisiológica, moral, física y mentalmente la naturaleza de toda la cuarta raza humana. A partir de la cuarta subraza hasta la séptima subraza cambió totalmente. Y después nos trajo a nosotros el resultado, porque nos ha afectado. Entonces, ella, en términos generales, insiste en que hubo un abuso de la procreación, o sea, del acto sexual. Se cayó en la animalidad, como aquí lo menciona, en la satisfacción animal. Se perdió de vista la visión de lo vamos a decir, de lo importante de esta actividad sexual para crear seres elevados, sino que se cayó a la satisfacción pura, sin ningún interés, sin afecto, sin cariño, porque había que tener relaciones, etcétera. Y no es nada para nuestra época, ¿no? No es nada sorprendente. Hasta que en lugar de ser el rey saludable de la creación animal de la tercera raza, que así eran todavía, el hombre se convirtió en la quinta, nuestra raza, en un ser escrupuloso e impotente, y vino a ser el heredero más rico del globo de enfermedades de constitución y hereditarias, el más consciente e inteligentemente y bestial de todos los animales. Así nos clasificó la tradición oculta, o nos ha clasificado la tradición oculta a los personajes de esta quinta raza. Las enfermedades y el exceso de población son hechos que no se pueden negar. Y eso se debe a la desaforada forma de manejar este acto que tenía otros fines, y caímos en el juego de la satisfacción animal. Esta es la verdadera maldición, dice Blavatsky, desde el punto de vista fisiológico, casi la única que se indica en el esoterismo cabalístico. Considerada bajo este aspecto, la maldición es innegable porque es evidente. No hay manera de decir que no. La evolución intelectual, marchando en su progreso mano a mano con la física, ha sido ciertamente una maldición más bien que una bendición, un don apresurado por los señores de la sabiduría. Aquí vuelve a repetir Blavatsky el tema que ya dijo en la sexta estancia, que el darnos la mente
la humanidad, después de recibir la mente a mediados de la raza Lemur, y después de la separación de sexos, etcétera, etcétera, fue como muy temprano. Fue tempranero, vamos a llamarlo así. No estábamos todavía en condiciones para poder utilizarla bien, porque la mente inmediatamente se adhirió a Kama, o sea, las pasiones, y empezó a comportarse como un animal y olvidándose de la parte espiritual, que derramaron sobre manos en mano el fresco rocío de su propio espíritu y esencia. O sea, los señores de la sabiduría se apresuraron, dice Blavatsky. Y ahí me viene la idea, ¿de acuerdan que había una jerarquía que no quiso darnos la mente, porque nos veía todavía, como decir, poco desarrollados, muy impropios para recibirla? Probablemente tenían bastante razón, aunque después lo que se generó fue peor. Esto todavía sigue, pero vamos a abrirlo porque creo que esto puede sí ser interesante para algún comentario o aportación. Ya saben, medidas. Ya está abierto para el que quiera aportar algo. A ver, María Jesús, más que abre tu micrófono. Sí. Muy claro. A ver, dicen que la maldición del karma no nos llegó por utilizar el sexo de una forma natural, pero exacto. Luego dice usar del poder creador. Sí. El poder creador en la tercera raza fue de un grupo, fue la de Kriyasanti, me imagino. No. Primero no se entiende, se está deteniendo tu sonido. Seres de María Jesús, está mal tu wifi, no se oye bien. No te oímos bien. Se congela tu voz y tu imagen. Sí. Sí, lo dejo para otro momento que funcione bien. A ver. Si no me la pones, ponme la pregunta en el chat. Está demasiado cerca. Ponme la pregunta en el chat, María Jesús, y lo vemos. No se refiere, por lo que entendí, no se refiere a Kriya Shakti, se refiere al poder de que podemos crear a otro ser a través de una relación con el sexo opuesto. Sí. Ese es el generación. Abuso, la generación. Ahí se abusó. Si ustedes se fijan, los animales tienen periódicamente en el año un periodo donde los animales se buscan, muy natural, porque por instinto se acercan. En el ser humano, pues no había ese instinto porque teníamos la mente y la mente realmente nos daba, entre comillas, una libertad para poder movernos. Pero como estuvo muy influida por la parte animal, el camas que teníamos muy intenso, perdimos esa visión y desaforadamente nos entregamos a la actividad de generación sin importarnos si era o no era necesario, si queríamos o no amábamos a la persona, era simplemente para satisfacernos. Eso es lo que considera la maldición la señora Blavatsky. Bien, a ver si alguien más quiere... está Clarisa, por favor. Sí, era añadir que hemos de tener presente que al producirse esa aportación de la mente, aquellos seres se alejaron del instinto, que era el que regulaba toda esa actividad. Sí. Pero esto sucede continuamente. Cuando un ser humano es joven internamente, todavía le domina el instinto y, por ejemplo, en culturas que todavía son primitivas, están alejadas de las sociedades estas mal llamadas civilizadas, ellos respetan la naturaleza, cumplen con ciclos de la naturaleza, etc. Pero cuando la mente se va desarrollando de más en más, nos alejamos de lo instintivo. Es una necesidad evolutiva que no la hemos de ver tampoco como cosa mala, pero es un periodo de conflicto tremendísimo, porque alejados del instinto, la mente que está mirando hacia afuera dice lo que le gusta, como Isaac ha dicho muy bien, Isaac, has dicho, se une a Kama y ahí pierde ya los papeles, ya le puede más el deseo, la pasión, el repetir la satisfacción, etcétera, etcétera.
pero hemos de considerar esta cuestión de el alejamiento del instinto para poder desarrollar la mente. Es necesario evolutivamente hablando. Blavatsky insiste que esto, y ahorita te doy él sí la palabra, insiste que bueno, vamos a tardar todavía mucho, pero que para la siguiente raza va a irse superando este tema. De todos modos, una prueba de eso es que tiene que haber leyes para controlar, por ejemplo, las leyes que protegen el aborto. ¿Sí? Yo no estoy a favor mucho del aborto, os lo digo honestamente. Debería ser regulado por la persona para evitar que eso ocurriera, ¿sí? Porque matar a un ser, porque realmente estamos acabando con algo, nos va a repercutir kármicamente, aunque la ley humana lo permita. Y se los digo por experiencias también de mis pacientes que han caído en ese juego y se han deprimido, etcétera, etcétera. Sí. Puedo sonarle a las mujeres que soy yo demasiado machista, no es así. Es el tema de que estamos yendo contra algo por abuso de eso. Yo no digo que no tengamos relaciones, pero el abuso ha caído en eso. A ver, Elsie, por favor. Gracias, Clarisa. Está cerrado. Micrófono. Quería preguntar que a diferencia de los otros, que yo no considero que la raza humana sea animal, pero bueno, da igual eso. Vamos a suponer que sí, que a diferencia de todo el reino animal, nosotras, los seres humanos, tenemos una ovulación mensual y eso quizás hace que también la parte fisiológica influya en ese cama, ¿no? Donde somos más propensos a tener esa atracción más seguida a nivel sexual, porque liberamos hormonas en general mes a mes, las mujeres, las feromonas o las que fueren, y claro, y el hombre la percibe aunque no se vean, y claro, eso hace que la cantidad de actos sexuales que podemos producir, sobre todo en la juventud, sea mucho más grande que la que produzca mi perrita o mi perrito, que solo tienen esa fisiología cada 6 meses, ¿no? Digo yo, no sé, ¿está bien o es una tontería? No, está bien. Desde un punto de vista, no podemos negar que hay ciertos procesos biológicos, vamos a llamarlo así, pero lo que Blavatsky insiste es a la disciplina, al aprendizaje del ser humano para poder controlar esas partes internas suyas, ¿no? Que en lugar de dejarle, órale, lo que sea y lo que importa, órale, vamos a hacer todo lo que sea, sí. Porque deja eso, incluso aunque tú tuvieras relaciones, vamos a decir una vez al mes, como dices tú, no, sí. Pero no, ahora es diario. Sí, que hay mucho exceso. Sí, hay exceso, a eso me quiero referir. Sí, es verdad. Yo también lo pienso así. No soy un santurrón. Lo que quiero decirte es que si en lugar de poner una ley para poder quitarnos de encima a los bebés que nacen, pudiéramos, vamos a decir, enseñar o inducir más en la humanidad, en los jóvenes, si se puede decir así, el respeto, la contenencia hasta donde se fue posible para evitar caer en esto que hemos caído excesivamente. La pornografía, hay tantas cosas feas hoy día, malentendidas, sí, es verdad. Vale, gracias, nada más, gracias. Enrique, por favor. ¿Puedo? Es en relación a lo que comentaba Elsie de la parte fisiológica. Hay que recordar que no es nada más la parte fisiológica la que inicia todo el proceso que lleva a tener relaciones. Eso nada más para refutar un poco el tema. Y luego que es muy interesante el comentario porque quiere decir que si el hombre estuviera muy animalizado, estaría sometido a los ciclos como están sometidos los animales. Pero lo que dice Blavatsky es que lamentablemente no estamos animalizados, estamos peor que animalizados, porque a falta del ciclo es el manas el que controla de alguna manera el sistema en donde va a estimularse. Ya lo había comentado alguna vez Carmen César, ¿se acuerdan? De todo este tema de la sexualidad.
Y luego nada más como chascarrillo, ¿no? En México se dice que cuando una persona tiene relaciones una vez al año es de ermitaño, una vez al mes es de marqués, una vez a la semana es cosa sana y uno cada rato se descompone el aparato, hablando entonces de que tampoco se puede tener sexo con tanta velocidad, incluso fisiológicamente, porque tampoco no es algo que la estructura humana no está hecha para eso. Bueno, era nada más un comentario. Gracias, Enrique. A ver, Carmen y después Ada. Sí, Enrique se acuerda de lo que yo dije en su momento, pero tenemos que recordar que es el poder justamente que tenemos los seres humanos de crear. Sí. Entonces, no se debe abusar de él, se debe usar. Y realmente en las primeras razas, inclusive, aunque no había esa noción, tampoco había mucho conocimiento de usar, de cómo se debía usar el sexo. Y esto lo recuerdo porque hay muchas imágenes, especialmente en India, en las que existen templos en los cuales hay una cantidad de imágenes que ejemplifican cómo se debe tener una relación sexual, ¿no? Y no es porque se ignorara, sino porque para motivar e incentivar. Pero el problema es cuando hay el abuso. Sí. Tenemos que pensar en la religión judía, pues se designan días especiales para tener relación, pero justamente para crear un ser, no indiscriminadamente. Entonces, lo que hemos perdido es el norte en ese sentido, porque se lo ha tomado como aquel que de pronto se fuma un cigarro o que va al cine, es lo mismo, y como complemento a la diversión, pues se tiene sexo. Entonces este es un abuso y no responde exclusivamente a los procesos hormonales. Cuanto más se abusa de ello, después se tienen problemas de adicción, que es lo que mucha gente tiene que hacerse tratar por el tema de no poder pensar en otra cosa más que en el sexo. Entonces eso es lo que es el abuso, no es el uso. Sí. El uso sano y respetable y de ninguna manera erróneo, porque entonces si no la humanidad se extinguiría si no hubiera relaciones sexuales. Nada más que esto. Bien, gracias, Carmen. Ahorita vamos a darle la palabra primero ¿ya se me fue Ada? Ada, sí, hola. Sí, bueno, yo quería comentar a esto también un poco lo que ha dicho Carmen, que realmente se ha ido un poco, nos hemos desviado tanto en buscar placer que realmente hemos perdido el norte. Yo he trabajado muchos años en un servicio de atención sexual y reproductiva de la Seguridad Social en España, del ICS en Cataluña. Y realmente sí que había la persona que venía a por así decirlo, la pastilla, había la pastilla del día después, que era cuando muchos jóvenes que decían, bueno, es que ha habido, no sé, nos ha pasado, venían un poco. Y luego venían las que ya estaban embarazadas, que ya era un tratamiento un poco más largo, también a través de unas pastillas, pero había el abuso de personas con muy poca conciencia, por así decirlo, habiendo medios, que hay muchísimos medios, para evitar el quedarse embarazados. Si estás en ese vicio, pues se quedaban embarazados y, por así decirlo, no decir cada mes, venían porque se habían quedado embarazadas y ya se les recomendaba que fuera la psicóloga misma que había en el servicio. Y esto simplemente lo quería agregar como un dato que está pasando muchísimo, muchísimo. Gracias. Gracias a vosotros. Ahorita le doy la palabra a Arturo Yepes. Permíteme, Arturo, solamente comentar, en la actividad que tenemos como psicólogos o psicoterapeutas, hemos encontrado a pacientes que tienen un elevado
intensivo factor, vamos a decir, de deseo sexual, vamos a llamarlo así. Y en otros es muy bajo. Ustedes dirán, bueno, es que el que tiene mucha necesidad de tener, pues lo debe satisfacer. No estoy discutiendo ese tema. Lo que estoy diciendo es que es una tendencia heredada de vidas anteriores, ¿sí? El deseo sexual exorbitante, vamos a decir, viene de otras vidas y viene también como parte hereditaria de la familia en que yo nací. Entonces, estamos hablando de karma. Simplemente por el exceso se hereda la tendencia, el escándalo, ¿no? Entonces, y hay quien lo tiene muy bajo, ¿no? Que no le afecta y que puede organizar bien su vida. Eso también habría que aclararlo porque esas diferencias existen. Sí, Arturo, por favor. Sí, en pocas palabras, interesante identificar que el acto sexual en la pareja incrementa el amor. Ahora, en una atmósfera de fidelidad poco frecuente en estas sociedades, porque la dificultad de la infidelidad, yo en consulta de 20 años para acá, el 90% de mis pacientes vienen con una dificultad de la pareja. La infidelidad implica mentira, ocultamiento, falta de sinceridad. Entonces, yo me quedo pensando que más que la periodicidad, tendría que ver con ese acto tan profundo que se refiere a la intimidad con amor, con respeto, que cuando desemboca en la procreación es uno de los milagros y maravillas más hermosas de la vida en seres que tienen cierto equilibrio con respecto a la capacidad de dar y recibir amor. Finalmente, puedo comentar que hay cierta relación del amor a la pareja con el amor al hijo, con el amor a la vida, con el amor a la deidad. O sea que hay una tendencia hacia la profundidad del estudio espiritual si me encuentro más o menos en equilibrio con mis facultades en el acto de amar. Y particularmente el acto íntimo es una expresión corporal tan profunda, me refiero yo al orgasmo, que ni siquiera hay palabras para definirlo. Es algo muy particular. Termino diciendo que está relacionado con el incremento de la capacidad del acto de amar. Aquí dejo mi comentario. Gracias. Gracias. Es obvio que sí, es otro factor que interviene, ¿no? Y que también se ha desechado, se ha hecho a un lado, porque se utiliza como objeto, ¿no? Un objeto que me satisface. El caso de una chica que yo atendí hace unos años, quedó embarazada. Bueno, esto es un caso, no es mío, ella fue otro, pero el caso más nombrado, yo cuando estaba en Barcelona, era que una chica estaba embarazada en una noche que fue a una discoteca. Tuvo relaciones con 3 chicos y ella no sabía, tuvieron que hacer análisis a los 3 para saber quién era el padre, ¿no? O sea, casos así que pueden que hasta nos produzca cierta sonrisa o cierta, nos muestra cómo está nuestra sociedad. Puede entenderse que son jóvenes y que eso es parte de un proceso de aprendizaje, pero ya desde ahí empieza la pérdida del control, que eso es una de las cosas que deberíamos analizar. Yo no estoy insistiendo, ni soy santurrón, ni nada por el estilo, al contrario, veo esa desorganización. Y como dice Blavatsky, la gran parte de las enfermedades están ligadas al abuso, en parte, de este aspecto. Sí, a ver, está después José Álvarez, de Miami, por favor. José. Sí, mi comentario es rápido. He visto médicos que dicen que han hecho
miles de interrupción de embarazo hasta con más de 6 meses. Sí. Y es una vida que estás eliminando. Sí. Por lo tanto, es un crimen. No hay tiempo, no hay fecha, no hay nada que lo pueda valorar. Ya, hasta ahí. Gracias, José. Nieves, por favor. Le doy ya el micrófono. Sí, Hola, dale. mira, No, ya se te escucha. ya me escucháis, ¿vale? Sí. Bueno, pues quería, hablas mucho de los Amishvatas y Manasaputras, y estos son constructores del segundo logos, porque me he quedado ahí un poco... Ellos son la jerarquía del tercer logos, porque ellos emanan de Mahat, la mente, y son los que nos dan a mediados de la tercera raza la mente, porque completan el septenario que estaba incompleto. Vale. Vale. Que siempre me quedaba un poquito ahí, ¿sabes? Sí. ¿Dónde lo ponía? ¿Dónde lo situaba? Sí, teníamos arriba la mónada, Buddhi, que realmente es considerada la mónada, y no había ya nada hasta Linga Sharira, doble etérico, y el cuerpo, vamos a decir, todavía plástico, que no estaba denso. Eso estamos hablando de tercera raza raíz. Entonces, ¿qué hizo? Cuando entraron los Anishvata a mediados de la tercera raza, completaron el septenario con la mente ya. Y con Kama. ¿Sí? Los Anishvatas eran duales. ¿Me comprendes? Sí. Vale. A ver, vale, viene gracias. después Marcos, por favor. Hola. Sí, gracias. Mi pregunta es, si bien toda esta cuestión nos lleva al problema que es la mente, me da la impresión de que en los Atlantes se habla de que usaron magia negra o empezaron a hacer mal uso de algunas situaciones. Sí. Pero escuchando todo esto, actualmente con lo del aborto o el uso de la sexualidad desbocada, etcétera, me llevó como a preguntarme estas nociones gnósticas de los arcontes, ¿no? De cómo el problema podría estar no fuera, ¿no? Sino realmente como virus mentales que socialmente se van difuminando como esto, y que luego como la exacerbación de la sexualidad por medio de canciones, cultura, y que acaba cometiéndose pues hasta crímenes, perversiones, etcétera, y que realmente estamos en una constante lucha, me da la impresión, en Manas, justamente en la jerarquía que ha sido tan malentendida a veces. Esa sería como mi pregunta, no sé qué opine. Gracias, doctor. Está bien. Mira, estamos en el mundo dual y sabemos que las dos polaridades están en lucha constante, y nosotros traemos dentro de nosotros esa naturaleza. Y por supuesto, hay fuerzas que tratan de evitar que el ser humano se libere. Y uno de los elementos más poderosos después de la comida es el sexo. Recuerden que comida es para sobrevivir. Sin comida sí no podemos dejar, porque como dice, cuando el burro se acostumbró a no comer, se murió. Entonces, el sexo sí, pero se vuelve adictivo, y ahí es donde está uno de los elementos, porque produce satisfacción y escape para alguien que vive una vida triste y sin sentido. Pues el sexo le da momentos o instantes, ¿no? Todo eso ha caído en la pérdida de los sentimientos, del amor, de verdaderamente lo que conlleva toda la estructura, y nos comportamos como objetos. Te uso, hoy te encontré, te uso y te dejo, y la persona también actúa igual que a mí, ¿no? Pasa de todo el tema. No estamos aquí juzgando a nadie ni diciendo que está o no está. Lo que estamos hablando es el exceso, como dice Blavatsky, de haber caído en esta actividad. El exceso desbocado. Y que ha producido gran parte de las enfermedades que arrastramos. Habiendo un artículo que no está traducido, es el tema, un artículo que escribió Pablo Sender sobre el problema de la pandemia. Ahí saca algunos artículos, algunas referencias sobre Leadbeater, Annie Besant y creo que Blavatsky, son 3 o 4 referencias, donde clarifican mucho
que gran parte de las enfermedades así a nivel mundial tiene que ver con esa forma mental, como dice también Arturo, el descontrol mental que tenemos, y tú también lo estás mencionando, ¿sí? Ese descontrol hace que te vayas a los extremos. O sea, o te abstienes y te puede producir algún problema, o te vas al otro extremo de que, órale, se vale todo, con las siguientes consecuencias. No estamos solos en una sociedad como la que vivimos. Hay fuerzas que se mueven para apoyarnos hacia un equilibrio y otras que se oponen. Recuerden que el tema de Satanás es el que se opone. Si yo tengo cierto desarrollo espiritual, pero cojeo de la parte líbido, del sexo, pues no crean que las pruebas van a ser por mentales, sino van a ser sobre mi sexo, sobre el líbido que para mí es muy intenso y que a mí me va a costar mucho armonizar y equilibrar. O sea, a nadie nos van a probar por donde somos fuertes, nos prueban por donde somos débiles, para saber qué hay ahí. Y este tema es un tema mundial, no es un tema de 1, 2 o 3. Y es una de las cosas que más cuesta al ser humano superar, porque incluso socialmente se ha promovido y se trata de asumir que el que puede tener muchas relaciones es brillante en la sociedad, por lo menos en algunas sociedades latinas eso es muy manejado así. Bien, está ahora Marcela. Vamos a Marcela, por favor. Y ya después de ti voy a seguir, si no, no voy a acabar nunca. Vale. Gracias. Es una reflexión porque cuando recién te escuchaba hablar, me ha pasado que cuando atiendo consultas de constelaciones familiares, cuando las personas tienen una desproporción o un desequilibrio entendido como una necesidad muy profunda y de tener relaciones sexuales permanentes, ajá, inclusive en los casos de infidelidad, cuando son parejas constituidas, no necesariamente casados civilmente, muchas veces, por lo que se ve en la configuración, más allá de la profundidad sistémica, la persona busca en el sexo aquello que tiene como un vacío interno. Sí, sí. Es como los deportes de alto riesgo. De alguna manera necesitan esa adrenalina para no ver internamente aquello a lo cual sí tienen que prestar atención. Sí, sí, sí. Entonces se produce una proyección sobre el deporte de riesgo, sobre la sexualidad, sobre la infidelidad, que está relacionada también con el tema mamá, papá. Sí. Entonces, me gustó eso que decías respecto de la proporción, del equilibrio y cómo en realidad las personas cuando entramos en cauce en la teosofía o en la masonería o en esos estudios ancestrales en donde de alguna manera el efecto es que cuando uno estudia y se inserta en eso, algo internamente cambia. Sí, 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 sí. Entonces, esa necesidad que otrora podría haber sido, de repente no es o no es tanto o deja de serlo. Y bueno, aparecen otras cosas, porque de repente esa persona que hizo el cambio tiene de afuera otras cosas, como vos bien decías, en donde también la persona puede que entre en crisis porque no encuentra lo que busca, porque en el afuera permanentemente hay una compulsión o un gancho para que se haga de tal o cual manera que no sería con la cual uno resuena. Sí. Bueno, nada, eso. Gracias. Gracias, Marcela, por tu aportación. Vamos a proseguir, muchachos, y al final... Marcela, sí, genial. A ver, vamos a la siguiente. Nuestros salvadores, los Anishvata y los otros hijos divinos de la llama de la sabiduría, personificados por los griegos en Prometeo. Aquí ella vuelve a retomar otra vez a Prometeo. Bien pueden quedar desconocidos y sin que se les dé las gracias en la injusticia del corazón humano. Aquí nosotros pasamos de ellos, como dice Blavatsky, de que gracias a ellos tenemos toda la civilización que tenemos y somos lo que somos porque ellos nos sacrificaron por nosotros. ¿Sí?
en nuestra ignorancia de la verdad, puede ser indirectamente maldecidos por el don de Pandora. Pero verse proclamados y declarados demonios por boca del clero, aquí se refiere a la iglesia, es un karma demasiado pesado para aquel que cuando Zeus deseó ardientemente extinguir toda la raza humana, se atrevió él solo a salvar a la raza mortal de la perdición. O sea, se hace decir al titán que sufre, y este es el verso de Esquilo del drama de Prometeo. Dice, para que no se hundieran arrebatados al tenebroso Hades, por esto terribles torturas me oprimen, dice Prometeo. Cruel sacrificio que lastima a la lástima mueve, yo que a los mortales compadecí. El coro observa muy pertinentemente, el coro del drama, dice, gran beneficio fue el que los mortales otorgaste, le dicen a Prometeo. Y Prometeo contesta, sí, además les di el fuego. Y el coro, ¿cómo es el fuego llameante esos seres efímeros poseen? ¿Cómo con que el fuego llameante esos seres efímeros poseen? Y Prometeo dice, sí, y por él muchas artes son perfección, con perfección aprenderán. Aquí Prometeo está diciendo que se justifica el sacrificio que está viviendo, el castigo que le originó Zeus por haber robado el fuego, significa la mente que nos otorgaron en su momento, y que él está de acuerdo porque quería mucho a esta humanidad, pero con las artes el fuego recibido se ha convertido en la mayor de las maldiciones. Es el tema. El elemento animal y la conciencia de su posesión ha cambiado el instinto periódico en animalismo y sensualidad crónica, que es lo que acabamos de decir. Esto es lo que amenaza a la humanidad como pesado manto funerario. Así surge la responsabilidad del libre albedrío, las pasiones titánicas que representan a la humanidad en su aspecto más sombrío. La insaciabilidad constante de las pasiones y deseos inferiores que con cínica insolvencia se desafían a las trabas de la ley. Habiendo Prometeo dotado al hombre, según el Protágoras de Platón, con aquella sabiduría que suministra el bienestar físico, y no habiendo cambiado el aspecto inferior del manas animal, ¿sí?, kama manas, en lugar de una mente inmaculada, primer don del cielo, creóse el eterno buitre del deseo, jamás satisfecho del pesar y de la desesperación, parecido al buitre que ataca a Prometeo. Recuerden que Prometeo representa al yo superior, y el yo superior sufre con nuestros actos, nuestros pecados, nuestras desviaciones, ¿sí? Por eso simbólicamente el buitre generado por ese deseo no satisfecho simboliza en el mito de Prometeo que le ataca el hígado, acoplado a la debilidad somnolienta que encadena a la raza ciega de los mortales, ¿sí?, hasta el día en que Prometeo sea puesto en libertad por su libertador, destinado por el cielo, que es Heracles. Recuerden que el mito dice que se liberan a Prometeo por Heracles. ¿Quién es Heracles? Que ya vimos también en su momento. Heracles significa el yo cámico, la personalidad, habiéndose hecho consciente por el karma y por el sufrimiento, empieza a formar, a crear un ser que lo libere y conectarse con el yo divino, con el yo superior, y él es Heracles. Todos tenemos un Heracles, hombres y mujeres, esperando la oportunidad. El verdadero teósofo, dice Blavatsky, es el que busca la sabiduría divina y rinde culto a la perfección absoluta, la deidad desconocida que no es ni Zeus ni Jehová. Rechazará tal idea señalando a la antigüedad. Probará que jamás ha habido un pecado original, sino solo un abuso de la inteligencia física, siendo guiado lo psíquico por lo animal y extinguiendo entre ambos la luz de lo espiritual. Repito esta parte que es sumamente importante. El verdadero teósofo, el que busca la sabiduría divina y rinde culto a la perfección absoluta, la deidad desconocida, la seidad, que no es ni Zeus, ni Jehová, ni ningún otro,
rechazará tal idea, señalando a la antigüedad, probará que jamás ha habido un pecado original, sino solo un abuso de la inteligencia física, siendo guiado lo psíquico por lo animal y extinguiendo entre ambos la luz de la espiritualidad. No hay demonio. Yo vuelvo a repetir esta frase que traje de la sesión, de 2 sesiones anteriores. No hay demonio alguno. No hay ningún mal fuera de la humanidad para producir un demonio. Está en la humanidad el demonio, dentro de nosotros, en la pérdida de control. El mal es una necesidad y uno de los sostenes del universo manifestado. Es una necesidad para el progreso y la evolución, del mismo modo que la noche es necesaria para la producción del día y la muerte para la vida, para que el hombre pueda vivir por siempre. Y esto nos puede llevar a entender por qué estas polaridades. Y voy a abrir nuevamente antes de que terminemos nuestra sesión de hoy. Por favor, por si quedan algunas preguntas, las podemos aquí, si nos da tiempo, acabar. Bien, estamos abiertos a alguna pregunta o aportación. Y dejo esta parte que creo que lo debemos tener todos muy claro. No hay demonio alguno, no hay ningún mal fuera de la humanidad. En la humanidad, ¿dónde está el demonio? Acá en la mente. Ese es nuestro problema para producir un demonio. El mal es una necesidad y uno de los sostenes del universo manifestado. Es una necesidad para el progreso y la evolución. Del mismo modo que la noche es necesaria para la producción del día y la muerte para de la vida, para que el hombre pueda vivir por siempre. Pero hay que pasar por ese valle de sombras. No hay otra. Tenemos que disciplinar a la estructura personal egoísta y a partir de ahí elevarnos hacia el yo divino, que somos todos ahí Heracles, ¿sí? Nos convertimos en el libertador de Prometeo. Bien, comentarios, preguntas, etcétera, que pudiéramos ahorita ver. Todavía tenemos unos minutos. Ah, caray, ¿no hay? Qué bueno. Ah, sí, hay algún. No, no hay. Miguel Martínez. Ah, no, sí. Pues aplaudiste. Sí, Miguel. Vamos a ver. Tengo pendiente esta pregunta. Ese hundimiento espiritual de la cuarta raza produjo el hundimiento paulatino del continente atlántico y la muerte de los habitantes en un largo periodo. No fue de la noche a la mañana, fue en un largo periodo. Entonces, ¿qué podemos pensar de aquellos egos caídos? ¿Se regeneraron en el tiempo o viven todavía en la actual humanidad? Bueno, podríamos tomar en cuenta toda la enseñanza, acuérdate, de vida después de la muerte que hemos estado estudiando en las cartas de los Mahatmas. Una gran parte de esos seres humanos, de esos egos, somos nosotros, por decirlo así, ¿no? Otra gran parte es que hay de todo, porque no todos los atlantes tenían el mismo nivel, no todos tenían la misma, no habían caído en esa oscuridad, o sea, había de todo, ¿no? Porque claro, el continente atlante duró varios millones de años, o sea, no fue de golpe y porazo. Entonces, gran parte de la humanidad actual de la quinta raza es atlante, son encarnaciones de egos atlantes, que también podemos hablar de que venimos desde la raza lemur, porque estamos cada vez más desarrollados, ¿no? ¿Y qué puede pasar con aquellos egos que se sumergieron en la oscuridad? Como dice, ayer veíamos en la carta número 16, Enrique y yo explicábamos que los almas, los individuos que caen profundamente, ahí habla del pecado, dice el maestro en la carta 16, les recomiendo que la lean, que no tienen salida en esa oscuridad. Primera, no tienen devachán. Y segunda, caen en el planeta de la muerte. O sea, son reciclados totalmente. Dice, el libro de la vida de esa alma es borrada. Y ese ego vuelve a encarnar como si nunca hubiera existido la encarnación pasada por la que había caído. Esto es una posibilidad para explicar que muchos de esos egos dejaron de estar, vamos a decir, como personalidades, no como
gónadas divinas que no son afectadas por esto, y han vuelto a encarnar entre nosotros, pues realmente desde hace milenios, porque la quinta raza ya tiene varios miles de años de existencia. Espero que te haya contestado, Miguel. Sí, gracias, está bien. Gracias. ¿Alguien más? A ver, no hay nadie. Nadie quiere hacer un comentario ni pregunta. ¡Qué bien, chicos! Enrique, por favor. Nada más recordar lo que decía el texto que pusiste ahí de Madame Blavatsky, que era que la verdadera maldición era porque había corrido la evolución del intelecto con la evolución física. Se está refiriendo específicamente a ese tipo de estimulación sexual que proviene del intelecto, para no satanizar el sexo en general, ¿no? Para no generar... El sexo no, sí, tiene razón. Es toda esa sexualidad que proviene de la maquinación que hace el desarrollo intelectual. Me parece que es de lo que está hablando Madame Blavatsky, y eso aunado al desarrollo físico, es decir, al conocimiento que tenemos del cuerpo y a la forma que tenemos a través de este conocimiento de estimularlo. Entonces, yo creo que a eso se refiere, que este intelecto que podía usarse para tantas cosas se ha terminado utilizando para esto. Probablemente sea eso. Eso dice que es la maldición, un mal no razonado suficientemente por las deidades que nos dieron esa posibilidad, pero seguramente pasajero, en la medida en la que el ser humano vaya creciendo. Bueno, eso quería nada más aclarar. Sí, yo también estoy de acuerdo. Como dice él, Manas, que se unió a Kama, a las pasiones, fue la que generó todo el tema. Entonces, una mente obsesionada, llena de deseos por sentir y placer, etcétera, etcétera. Bien, Elsie, tienes la mano otra vez levantada. El micro. Y el micrófono otra vez cerrado. Abierto, porque si no... que va a decir, a referencia a lo que dice Enrique, que claro, en la mente, sí nos dieron la mente, en un momento aparentemente no el óptimo, vamos a decir, porque nosotros no estábamos preparados. Nosotros, yo me considero espíritu, no alma, pero digamos para entender la doctrina. Y como nos dieron a estos seres, nos dieron la mente, el físico también la parte física también se desarrolló porque utilizó la mente, pero se desarrolló, si fuera al principio, bien, pero luego se extralimitó o se prostituyó o se desmadró, vamos a decir. Y por eso llegamos a la densidad física que tenemos en ese tiempo, ¿no? Que todo es materia y casi nada espíritu. Ahora estamos en la etapa de revertir todo eso para volver a la esencia, ¿no? Y era un poco a colación de lo que dijo Enrique. Pero yo dije intelecto, no dije mente, leyendo textualmente a Blavatsky, intelecto. Intelecto, perdón. Sí, me equivoqué de término. Tienes razón, Enrique. Tienes razón, el intelecto. Gracias, Elsie. A ver, está Gustavo. Sí, buenas tardes, buenas noches. Muy interesante las lecciones. Y yo intuyo o creo que estamos hablando de estas polaridades. Creo que nos falta analizar otra polaridad, porque en la glándula pineal, el hombre masculino tiene una vagina atrofiada y la mujer tiene un pene atrofiado. Entonces, también en estas idas para los costados, también está ese sube y baja. Entonces, ya son las 4 puertas de Buda que hay que atender. Creo que eso es muy importante para el desarrollo simbólico, para comprender nuestra actuación y nuestro nivel de profundización interna en cuanto al conocimiento de uno mismo. Sí, eso quiero aportar. Sí, gracias, Gustavo.
sabemos muy bien que los hombres tenemos el atrofiado, la parte femenina, y la mujer masculina, la parte masculina. De esto psicológicamente habló el doctor Jung también, pero él lo sacó de la tradición antigua, de la tradición oculta. En realidad el hombre tiene el arquetipo del ánima, o sea, la mujer que no fue, y la mujer tiene el hombre que no fue, que es el ánimus. Es obvio, pero es característico que la herencia que tenemos, de acuerdo a nuestro programa en esta encarnación, que está muy dirigida por el yo divino, en base al karma de las vidas de la vida anterior sobre todo, más remanentes de otras vidas, y que nos ha llevado a encarnar en la familia en la que hemos nacido, con todo el bagaje de esa familia también, la educación, el ambiente, etcétera, está ligado a que seamos capaces, a pesar de que ahorita tenemos un vehículo masculino y a veces tendremos uno femenino, porque todos vamos cambiando según la necesidad del programa, seamos capaces de cumplir con nuestro, vamos a decir, con aquello que nos ha tocado dentro del programa resolver. Y eso no niega lo que acabas de decir, es una buena aportación, pero que nos pudiera quedar claro, la mujer tiene una función muy importante en su desarrollo, como el hombre lo tiene. Que hemos confundido todo, porque hemos perdido vamos a decir, el camino, la visión, y hemos caído en el deseo de satisfacer a como dé lugar esas necesidades que no se han satisfecho, porque hemos perdido el rumbo, que eso es lo que ha pasado, la materialidad nos ha controlado. Enrique, ¿quieres decir algo? Sí, en relación a lo de la mente y el intelecto, si buscamos en la doctrina secreta, pero también en el glosario teosófico, busquen en Tala con T, que dice hay que hacer una distinción entre los talas y los lokas. Los primeros son estados del intelecto cerebral, mientras que los segundos, o más exactamente los tres superiores, son espirituales. Cuanto más desciende uno en los talas, se vuelve uno más intelectual y menos espiritual. Puede uno ser moralmente un hombre bueno, pero no espiritual. El intelecto puede permanecer muy estrechamente relacionado con Kama. Es que de eso está hablando Blavatsky en esa. Entonces, el intelecto tiene lamentablemente la orientación hacia Kama y en su desarrollo se convierte en Tala con los tres principios superiores. Entonces, esto habría que profundizarlo más, pero ella está hablando de esa maldición, es como una maldición necesaria. Nada más hay que bucear un poco para, te digo, que no se vaya a desparramar esto en un tema de sexualidad, cuando en realidad lo que está hablando es un tema de evolución, sí, de evolución del control del cuerpo a través del intelecto que posteriormente se convierte en Tala. Por eso lo dije al principio. Sí, yo creo que vamos a terminar, ¿qué les parece? Ya estábamos a punto de... Me gustaría nomás repasar las preguntas que les he puesto en la guía de estudio. Ustedes aquí tienen algunas preguntas. Como lo digo, no es un examen, es para que más o menos tengan una visión de lo que estamos viendo. Dice la primera, ¿qué intenta HPV con las descripciones y referencias sobre las regiones del globo terráqueo? ¿Qué pretende al hablar de los 7 continentes? Segundo, ¿para qué explica HPV los nombres que se le han dado a los 7 continentes? ¿Qué desea que comprendamos? Tercero, le aclara al estudiante lo que dice Proclo. Cuando habla Proclo, ¿se acuerdan de la Atlántida? Cuarto, ¿qué enseña HPV al dar una explicación del dogma teológico de la maldición sobre la humanidad? ¿Qué trata de ello? Que nos demos cuenta que esa maldición no es real y que tiene una visión. Y quinta, ¿cuál es el papel del titán Prometeo en el drama de la evolución humana? Tienen ustedes el material porque tienen los resúmenes de toda la presentación. Además de lo que hemos hablado, ustedes pueden repasar esos resúmenes y darle respuestas a lo que puedan, ojalá fuera todo. Y la siguiente sesión, la primera parte, la vamos a dedicar unos minutos, no mucho, a tratar de que comenten ustedes estas preguntas. Por favor, para hacer un poco más extensivo el estudio y no dejarlo a la sesión de ahora. Y vamos a terminar con nuestra, me encanta esta imagen que me dio Clarisa, de nuestra invocación. A todos les pido que repitamos la siguiente invocación. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad.
o amoroso.